Todo es muy bonito, pero ven las cortinas. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero, antes de empezar, en compartir las dos ideas fundamentales que quiero transmitir, porque bueno, me han precedido en este acto dos oradores de los mejores que tiene la izquierda en Madrid. Gaspar dicen que es asturiano, pero bueno, básicamente es una persona con mucha trayectoria ya dentro de nuestra región, ¿no? Y luego Javi López, bueno, una persona con una conocida trayectoria dentro del sindicalismo de clases, del sindicato mayoritario, de mi sindicato de comisiones obreras, es otro gran orador y dos personas más muy cultas, ¿no? Y decirte, Javi, que de las primeras intervenciones que te oí no se acabado por un poema, una cita, vamos, está saliendo aquí. ¿De qué te has retirado? Pero antes quería transmitir la siguiente cuestión. Mira, yo estoy muy contento de estar aquí. Como coordinador es la primera vez que asisto a Tres Cantos. Para mí es un acto muy especial, un acto además de los muchos que estamos organizando en campaña, un acto lleno, gente de pie, y quería además agradecer profundamente a los grandes protagonistas de este tipo de campaña, de la única organización que está realizando una campaña electoral en Madrid, que es Izquierda Unida, ¿no? Que es a la militancia de base, a los simpatizantes, a muchos compañeros y compañeras anónimos, pero que son los que están haciendo posible que nuestra organización esté en estos momentos en condiciones de dar un salto histórico. Pero además porque es muy importante hacerlo eso aquí, porque el Partido Popular en Madrid tiene una percepción de que Madrid es suyo, de que tiene no feudos, sino fincas, territorios donde ellos son, que es patrimonio suyo y que se puede pasear por ella como hace cierta terrateniente que fue durante unos años el presidente de la Comunidad de Madrid. Y este tipo de actos, en su éxito, en su asistencia masiva, significan que aquí ya no hay feudo, que le estamos golpeando ya no en lo que llamamos el cinturón rojo, o en los municipios, o en los que son los barrios obreros de Madrid, sino que les estamos golpeando en los territorios donde ellos hasta ahora tienen una mayoría absoluta, y eso es fundamental porque ahí es donde está la derrota del Partido Popular, y yo decir que estoy muy orgulloso de aquí y agradeceros el acto y vuestra asistencia. Muy buenas noches. Un trabajo muy importante que está haciendo Tres Cantos, que se ha visto en su evolución, en voto, en apoyo, y yo animar que se siga en esa línea. Y en esa línea es fundamental encarar la campaña electoral a la altura del momento político que estamos viviendo. Lo decía ayer en Parla, y lo quiero aquí también transmitir. Yo tengo un temor, y es que como estamos en campaña electoral, y además una campaña electoral deliberadamente de perfil bajo, porque así saben los partidos tradicionales que mientras menos gente vaya a votar, menos desgaste van a tener. Tengo el temor de que nosotros no sepamos transmitir o valorar la trascendencia política de lo que se está viviendo en estas semanas en nuestro país. Que se esté hablando en estos momentos de la posibilidad de un pacto de Estado, en opinión de Izquierda Unida tiene una trascendencia histórica, que hay que saber valorar muy bien, y de ello depende de explicarlo y transmitirlo, que haya una movilización electoral que permita un cambio político en este país, y fundamentalmente ahí donde más se puede dar, que es en Madrid. Cuando se habla de pacto, yo quiero recordar que eso no es algo nuevo aquí en España, es algo tradicional. Pero en los últimos años yo quiero recordar un elemento trascendental que nos permite explicar la situación que estamos viviendo ahora y la salida que se nos quiere imponer. Y aquí, que hay una plaza también sindical importante, los más veteranos lo sabéis muy bien. A finales de los años 70 y 80 del siglo pasado, nuestro país fue sometido a un planificado y deliberado proceso de pérdida de sectores productivos, de desindustrialización. No casual, sino decidida, buscada. Un proceso también que fue unido a lo siguiente, que era compartir, desde los dos grandes partidos políticos que han dominado hasta ahora el escenario político nacional, compartir que nuestro país tenía que tener una economía basada solo en el turismo y en el ladrillo, fundamentalmente.
Lo demás eran elementos secundarios, subsidiarios. Y yo creo que ahí fue el primer momento donde se estableció de manera tácita un primer pacto de Estado, que era decidir que nuestro país iba a ser una economía de servicios. Una economía de servicios, además, en torno a sectores que al no producir nos obligaban a comprar fuera, es decir, endeudarnos. Una economía, por tanto, que su principal consecuencia es que vinculaba su crecimiento y creación de empleo a nuestra capacidad de podernos endeudar como país. Y cuando uno se endeuda, tiene que pagar. Ahora lo saben muy bien. Y para poder pagar, se generó lo tercero. También de manera deliberada, una economía de burbuja, en este caso de burbuja inmobiliaria, para poder con ello pagar la deuda de un país que dejaba de ser productivo y pasaba a ser especulativo. Y esto es algo titánico, porque nuestro país tenía poco, malo, tecnológicamente atrasado, pero tenía un sector industrial. Tenía sectores productivos nacionales. Y eso Gaspar lo sabe muy bien que viene a estudiar. ¿A que sí? Y aquí en Madrid también, en muchas de sus comarcas. Y en Madrid ciudad también. Teníamos algo, algún resorte, y lo perdimos casi todo. Y nos volvimos débiles. Y cuando una economía depende de endeudarse, se hace dependiente del acreedor que le presta dinero. Y esa economía tuvo un primer momento de crisis, y fue en el 94, justo lo que acabó con el gobierno de Felipe González. Justo el momento en el que en aquel momento se llegó a la tasa de desempleo más alta de nuestra historia, ya pulverizada, por desgracia, el año pasado. Y ahí se pudo haber girado, tomado una alternativa, pero no. Funcionó ese pacto, esa forma de entender que la economía de nuestro país solo podía ser una. Y cambió un partido y vino el otro y continuó con ese modelo. Y acentuó la única posibilidad que había de salida, que era generar una burbuja inmobiliaria y un sector de la construcción total, absolutamente dominante en nuestra economía. Pues bien, eso es lo que fracasó en 2007 y en 2008. Y hemos entrado en esta crisis. Y la economía hizo crack y se hundió. Y ya como país endeudado y dependiente tenemos que devolver esa deuda. Y esto lo digo porque el 12 de mayo, hace poco, 2 días, se cumple el 4º aniversario de las famosas 10 medidas por las que Zapatero salió una tarde al Congreso de los Diputados. Tú eras diputado, Gaspar, en ese momento. Más estaba solo, menos el único que había, ¿no? En aquel momento con Izquierda Unida. Y salió Zapatero y que planteó los mayores recortes de la historia de nuestro país. En ese momento se presentó como medidas coyunturales, como unas medidas de urgencia para evitar un rescate, como un elemento temporal. ¿Os acordáis? Se recordó la dependencia. Por primera vez se recortaron las pensiones. No se congelaron, se recortaron. Se recortó la educación, la sanidad. Todos los proyectos de investigación y de desarrollo se congelaron o se recortaron también. Y se sentaron las bases de la reforma laboral que significó la primera gran huelga general, que fue en 2010. Que por cierto es por la que quieren llevar a la cárcel a los compañeros del gobierno. Para recordarlo todo. Y lo que era temporal y coyuntural llevó ese mismo verano, y también Gaspar lo sabe, a la reforma de nuestra Constitución, para hacer constitucional, es decir, prioritarios los rescates financieros. Y solo un diputado se levantó y dijo no, que fue Gaspar Llamazares. O sea, ¿qué había? Si solo había un diputado que dijo no, ¿qué quiere decir esto? Que había un gran consenso político en torno a eso, ¿no? En torno a que la política tenía que ser recortes presupuestarios, reforma laboral y rescates financieros. Solo nos opusimos nosotros, el sindicalismo de clase y un movimiento social revitalizado en torno al 15. Pero el resto del arco parlamentario tenía consenso, no, un pacto, que para mí es el segundo de estas últimas décadas de nuestro país. Un pacto ya no solo de renunciar a tener una economía de base industrial desarrollada y fuerte,
sino que este pacto lo que viene a sellar es renunciar a la construcción del estado de bienestar en nuestro país. Y que lo que se planteó como algo temporal en 2010 sea algo permanente en el tiempo, sea algo asumido como un ADN de la política de este país. Es decir, tirar por la borda uno de los elementos fundamentales de la lucha antifranquista y democrática, que era la construcción del Estado social, de un Estado social avanzado. Y yo creo que ahí es donde entra este segundo pacto. Pacto que yo no quiero decir que vayan a pactar los dos grandes partidos, digo yo, y vayan a crear un gobierno de unidad con ministros. No es lo importante. Lo importante es entender que lo que nos estamos jugando esta semana, lo que nos estamos jugando con este ciclo electoral que se abre el 25 de mayo, es precisamente si el Estado social va a poder tener cabida en un país donde los dos grandes partidos ya renuncian a políticas de gasto social y asumen claramente que la única política que puede tener este país es el ajuste salarial. Y eso es muy fuerte, eso genera una fractura social, un conflicto social, 3 huelgas generales, 15M, manifestaciones ya hace poco como el 22M, las mareas, las plazas. Ese conflicto social, para controlarlo y contenerlo, requiere acuerdos de los hasta hoy 2 partidos tradicionales de España. ¿Y acuerdos para qué? Pues para claramente evitar que esas reivindicaciones sociales se puedan desarrollar e imponer en las urnas y luego en gobierno de cambio en nuestro país. Y esa es la idea principal que quiero transmitir, porque eso lo que hace es abrir un escenario político de nuevo tipo en España. De tal manera que ya el debate político no es entre PP o PSOE. Eso ya ha pasado en la historia. El debate político en estos momentos se está aportando entre los sectores que han creado la crisis y los sectores que estamos sufriendo la crisis. Ese es el nuevo debate político que tenemos que confrontar. Y eso hace que el 25 de mayo no se esté discutiendo lo que pretende Cañete Valenciano, que es si hay recuperación económica o si no la hay. Lo que de verdad se está debatiendo es quiénes van a salir de la crisis y quiénes no. Ese es el debate real. Y si queremos que los sectores que vivan de un salario, de una pensión o de una beca, o que estén en el desempleo, sean los que salgan de la crisis, tenemos que superar definitivamente la etapa de recortes sociales que empezaron con Zapatero en 2010 y continuaron con Rajoy y el PP en 2011. Este es, por tanto, el objetivo fundamental de la izquierda en estos momentos. Bloquear e impedir cualquier elemento de consenso que evite la construcción de un Estado social en nuestro país y que perpetúe la precariedad laboral no como algo coyuntural, sino como algo estructural, que principalmente va a condenar a 1 o 2 generaciones perdidas en nuestro país. Eso es lo fundamental. Y si ese es el objetivo que tenemos la izquierda, ya no es, por tanto, la época de la vieja alternancia política, porque antes por lo menos había una diferencia en torno a qué hacer con el gasto público entre los dos grandes partidos, que ahora, en mi opinión, ha desaparecido. Por eso se habla de pacto o de entendimiento. Lo que se impone no es la alternancia, lo que se impone ahora es una verdadera alternativa. El objetivo es, en estos momentos, el cambio político en nuestro país. Y cuando hablamos de cambio político, tiene que ver en primer lugar con un cambio económico. Nuestro país es especulativo, débil, frágil, endeudado, que depende de una minoría oligárquica, de un sector financiero, dependiente de que nuestro país tenga bajos salarios siempre, precariedad laboral y reformas laborales que hacen que una empresa, una multinacional que gana millones, como Coca-Cola, se vaya de Fuenlabrada y deje tirada a más de 700 familias en nuestra comunidad. Ese es el modelo social en torno a esa economía. Y tenemos que plantear una alternativa. Y si la izquierda no damos una alternativa económica, estamos perdidos, compañeros y compañeras. Y en las nuevas formas de producir está la alternativa. Y la opción es doble. O una economía que dependa de la globalización y de lo que digan fuera, o una economía construida desde dentro. Y las economías que se construyen desde dentro son las que responden a los problemas sociales, medioambientales y territoriales. Porque
porque esas son las economías que no se deslocalizan. Porque si nuestra economía se basa en las energías renovables se producen en el territorio en el que se sitúa esa industria. No se puede deslocalizar. Si nuestra economía se basa en tratar, por ejemplo, a nuestros enfermos dependientes, o a la rehabilitación urbana, o a la sanidad, o a la educación, esos servicios se prestan en el territorio en el que están, no se deslocalizan. Y lo que no se deslocaliza hace fuerte al mundo del trabajo y hace fuerte al sindicalismo, que permite tener más salario y más protección y por tanto una capacidad mayor de la que tenemos en este momento. Pero esa economía de base industrial, en torno a los sectores medioambientales y al desarrollo definitivo de los servicios públicos que nuestra sociedad demanda, requiere de que esas riquezas se pueda redistribuir. Y aquí hay que decir claro quién ha fracasado en la crisis y quién no. Aquí no ha fracasado lo público, no ha fracasado el estado de bienestar. Lo que ha fracasado, sobre todo en Madrid, ha sido el mercado. ¿O es que alguien, antes de las privatizaciones, había oído hablar que en Madrid había un problema de hambre infantil o de malnutrición infantil? ¿Alguien había oído hablar de eso? Eso era cuando el franquismo o al inicio de la transición, cuando no había servicios públicos, cuando todo era mercado. No había problemas de ese tipo. Aparecen ahora porque el mercado se nos quiere imponer como el único eje. Así que el segundo elemento de la alternativa es decir sin ambigüedad y sin ningún tipo de miedo que lo fundamental son los servicios públicos y que para evitar la fractura social hay que defender lo público, como hemos hecho en Madrid con la movilización. Pero esto requiere recursos y ese es el tercer elemento. Y los recursos tienen que salir de impuestos justos. Y los impuestos justos están en aplicárselos en aquellos que no pagan. Aquellos que tienen tanto dinero que no les cabe en Madrid y se tienen que ir a Suiza a guardarlo. Y decir que claramente hay recursos en Madrid. Lo que ocurre es que se destinan, por ejemplo, a rescatar las autovías y no a la tecnología, no al FP, no a la educación infantil, no a la sanidad, no a los centros sociales. Por ejemplo, de día. Todo eso junto tiene menos presupuesto que las carreteras y las autovías privadas de nuestra comunidad. Claro que hay dinero. Lo que hay que es volver a redirigir los objetivos ahí donde están las prioridades. Y eso es una alternativa clara: economía productiva, sustentada en servicios públicos y en impuestos justos. Y eso choca de pleno con un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Así que desde aquí decir bien claro que no vamos a participar de ningún pacto que impida nuestra reindustrialización como país. Que no vamos a estar en ningún pacto que impida y bloquee el desarrollo de nuestro estado de bienestar. Y decir bien claro que vamos a compartir todas las alianzas que hagan que el rescate sea de las personas y no de la banca. Ese es nuestro compromiso. Y decir claro y salir de aquí que el voto de Izquierda Unida es el único que garantiza el estado de bienestar en nuestro país. Y dirigirnos claramente a los tres sectores sociales que pueden consolidar un cambio político que tiene ese objetivo. Dirigirnos a todos los sectores indecisos que no saben si van a salir a votar, pero que en Madrid protagonizaron las mareas y las movilizaciones. Y decirles que las urnas son una continuación de las movilizaciones. Lo ha dicho muy bien Javi, lo ha dicho Vasco. Hemos logrado frenar la privatización de una parte importante de la educación y de la sanidad. Pero si eso no se consolida en las urnas, es reversible. ¿O qué nos creemos? ¿Que si el Partido Popular gana en Madrid otra vez en las europeas, no van a volver a intentar una agresión a nuestros servicios públicos en Madrid? Si el resultado es que los partidos que encabezaron los recortes en nuestro país ganan, será claramente la señal de que sus políticas se creen que son justas y las van a llevar hasta las últimas consecuencias. No vale de nada, es incompleto salir a la calle si no se consolidan las urnas lo que ya hemos logrado en la movilización. El segundo sector que puede consolidar un cambio en Madrid y en nuestro país es la juventud como motor de cambio. La EPA lo tiene claro, nos lo señala, se refleja, no voy a caer en cifras, pero la idea es la siguiente.
que tenemos en estos momentos, nuestro país necesitará como mínimo 17 años para recuperar el empleo perdido durante la crisis. 2 generaciones perdidas más no nos lo podemos permitir. Igual que las movilizaciones, en las urnas se combate la precariedad y la inmigración forzosa. Y por último, dirigirnos a los votantes socialistas de verdad convencidos en el proyecto de construir un Estado social y decirles que en torno a los recortes no se construyen servicios públicos, que en torno a las reformas laborales no se construye el empleo y que hoy por hoy lo que ha sido la bandera histórica del Estado social la defiende Izquierda Unida hasta sus últimas consecuencias. Tenemos, y esta es la última idea fundamental en esta campaña, por tanto, transmitir este objetivo. Nos queda mucha campaña todavía. Es una campaña que puede influir en muchísima gente. Hay muchos sectores que están dudando si ir a votar o no. Y si van a votar, no van a ir a votar en torno a los partidos de los recortes. Van a ir a votar por un cambio. Pero necesitan señales, discursos, alternativas y discursos claros y positivos. Y Madrid, y necesitan referentes. Y Madrid es un referente para todo el país. Si ha habido un sitio donde ha habido movilizaciones, ha sido en Madrid. Y si ha habido un sitio donde el grito del sí se puede es real, es en Madrid. ¿Os acordáis cuando nos decían en las huelgas generales que no saliésemos a la calle porque no servía para nada? ¿Qué ocurrió? Salimos a la calle. Y los barrenderos de Madrid ganaron la reforma laboral. Y Aserpito ganó la reforma laboral. Y la empresa de servicios Alcorcón le ganó, no la reforma laboral, sino al friki de su alcalde, que probablemente es lo más neoliberal que tenga Madrid con la Esperanza Aguirre. Y ya, cuando salieron los de la electricidad y mantenimiento, no hizo falta hacer huelga porque ya Ana Botella cedió y firmó directamente. Las primeras derrotas de la reforma laboral se están dando en Madrid. ¿Por qué? Porque aparte de los trabajadores salimos los demás. ¿Os acordáis cuando nos decían que no valía la pena salir a la calle porque la privatización le iba a imponer el PP porque tenía mayoría absoluta? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de alguien que se llama Elisabetsky? ¿Dónde estará? Ya no salgáis a la calle, no merece la pena. Paramos la privatización porque salimos a la calle. Y hemos hecho que a la 11 nazca muerta porque salimos a la calle. Pues de esa misma manera que salimos a la calle y demostramos al resto del país que las movilizaciones sirven, tenemos que ir a votar. ¿Y cómo fuimos a la calle en esas fechas? De 2 maneras. La primera, de manera masiva. No fueron movilizaciones pequeñas ni testimoniales. Fueron masivas, numerosas, gigantescas. Y eso fue lo que lo echó para atrás. ¿Y cómo salimos a la calle también, en segundo lugar? De manera unitaria. Todos y todas salimos juntos, con los mismos puntos, las mismas tablas reivindicativas. Tanto es así que hasta sectores de la derecha se negaron a privatizar la sanidad y salieron a la calle por eso. Se salió de manera unitaria y masiva. Y así es como hay que votar. Hay que llenar las urnas de voto de cambio, pero llenarlos en una sola dirección. Porque lo más seguro es que el bipartidismo sufra un deterioro importante. Pero si la respuesta es fragmentada, no va a servir de nada. Si la respuesta se fragmenta en muchísimas candidaturas, el impacto de cambio va a ser nulo. Así que ir a votar de manera masiva y unitaria. Y recordar lo siguiente: vivimos en un país que, por desgracia, mañana mismo nos pueden echar de nuestro puesto de trabajo. Mirad el caso de Coca-Cola, el caso de Arcelor, de HP en informática. Cerraron sus convenios y al día siguiente, o a los 2 días, ya les echaban. Con esta reforma laboral nos pueden echar en cualquier momento. Vivimos en un país, por desgracia, que nos pueden echar de nuestra casa. Si se está desahuciando a ancianas de 104 años en nuestra comunidad, ¿qué no van a hacer con el resto? Pero lo que no pueden hacer de momento es quitarnos el voto. Lo que no pueden de momento es prohibir que ejerzamos el voto el 25 de mayo. Lo que quieren es evitar que votemos. Pues bien, si los que recortan quieren que no vayamos a votar, daba un duro el 22M porque saliese 1 millón de madrileños a la calle. Y salieron, y lo sabíamos porque lo trabajábamos. Pues las elecciones lo mismo, las elecciones se preparan en la calle,
con el convencimiento muy claro que Izquierda Unida no quiere subir un escaño más o no, o subir 2 puntos en las encuestas. Que nuestro objetivo y nuestro deber, compañeros y compañeras, es ganar, ganar y ganar. Parar a la derecha para iniciar un cambio político. Compañeros, salir a votar de manera unitaria y hasta la victoria siempre, compañeros. Entre nosotros